Buenas tardes a hermanos y amigos. Que Dios los bendiga. Les saludamos de parte de una mano amiga en Reno, Nevada, una vez más. Y estamos aquí para compartir de nuevo la palabra de Dios con usted. En este día, pues, que queremos seguir hablando de el arrebatamiento, que lo consideramos una bendición extra de parte de Dios, porque Dios es bueno y Él, cuando vea que la iglesia en general esté fallando, porque dice que el día del Señor no vendrá sin que primero venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, que se está refiriendo al anticristo. Y apostasía significa de que es un alejamiento de todas aquellas personas que conocen la palabra de Dios, que se consideran cristianos nacidos de nuevo, que conocen a Cristo como Señor y Salvador. Esto no aplica a cualquier persona, sino a aquellas personas que han conocido a Cristo como Señor y Salvador, que incluso han llegado a tener manifestaciones de poder de parte de Dios en sus vidas, por ejemplo, un milagro de sanidad o de algún otro tipo, que conocen, que han visto el poder de Dios, que pueden decir que lo que significa su presencia. Es esa gente que dijo el Señor Jesús: ustedes son la sal de la tierra, ustedes son la luz del mundo. Y cuando no hay luz en este mundo, pues se queda en tinieblas y el enemigo puede hacer lo que quiera, porque no hay luz que lo pueda detener, ya que Él es el representante, el máximo representante de las tinieblas. Y el anticristo, pues todos sabemos de que es considerado el hijo del mismo diablo, el hijo de perdición, por eso se llama así. Así que cuando la iglesia cristiana que conoce a Cristo, que conoce a Dios, deja de brillar, deja de funcionar como lo que debe de ser, como sal de la tierra, pues entonces eso es lo que se llama apostasía. Y hemos estado hablando de que según la parábola de las 10 vírgenes en Mateo capítulo 25, el Señor Jesucristo hablando dijo: el reino de los cielos será como 10 vírgenes, que 5 eran prudentes y 5 eran insensatas. Dice, todas tenían lámparas, significando de que todas conocían la palabra de Dios, pero solamente 5 de ellas tenían lámparas y aceite. Y sabemos bien que una lámpara pues no sirve de nada si no se tiene aceite para alumbrar. Es lo mismo a no tener nada. Y solamente 5 vírgenes, las prudentes, dice que tenían aceite juntamente con sus lámparas, dando a entender de que la mitad, por lo menos la mitad del cristianismo de ese entonces, que puede ser hoy en día está listo solamente para recibir al novio, al Señor Jesucristo. Las demás se van a quedar fuera y van a tener que pasar por lo que la palabra de Dios llama la tribulación y la gran tribulación. Hemos estado hablando también del profeta Elías, porque lo hemos usado como ejemplo para que sepamos que lo que debemos de hacer, cómo debemos de vivir. Y hemos hablado del capítulo 2 del segundo libro de los Reyes, donde dice de que el profeta Elías, juntamente con el profeta Eliseo, que es el que lo iba a reemplazar cuando éste fuera levantado, iban saliendo de esta ciudad que se llama Gilgal, y Gilgal significa rodar o andar dando vueltas sin sentido, y también significa vergüenza. Allí en ese lugar, Josué, el que reemplazó a Moisés, hemos dicho de que circuncidó a todos aquellos hombres que no habían sido circuncidados, que era la ley que Dios le mandó al pueblo de Israel, que circuncidaran a todo varón. Los que no habían sido circuncidados, allí lo hizo Josué, en esa ciudad. La circuncisión es el acto ceremonial más importante entre el pueblo judío, porque Dios le dijo desde Abraham, le dijo: quiero que circunciden a todo hombre, y ese va a ser mi pacto entre tú y yo. Después Dios se lo dio como ley a Moisés y al pueblo de Israel. Por lo tanto, es en lo que todos los judíos al 8º día de nacidos tenían que practicarle la circuncisión, porque entraban en pacto con Dios a través de este acto ceremonial. Pero vino un tiempo cuando el Señor le habló al pueblo de Israel y les dijo vienen días en que voy a castigar a todo aquel que es incircunciso de corazón y a todo aquel que es incircunciso en la carne, dando a entender ahí que todo el mundo es responsable delante de Dios, no solamente el pueblo judío, sino todos.
Todos los gentiles, todos aquellos que no son judíos, no se circuncidan. Pero de nada sirve circuncidarse la carne, de lo que está diciendo Dios ahí, si no cambian de corazón. Y en el libro de Romanos, en el capítulo 2, dice de que no es judío el que se hace una incircuncisión en la carne, sino aquel que se hace una circuncisión en el corazón, y esta solamente puede ser hecha por el Espíritu de Dios. Y dice, cuya alabanza o reconocimiento no viene de los hombres, sino de Dios mismo. Así que a Dios todo el tiempo el Señor siempre está viendo el corazón. No importa cuántos actos ceremoniales, qué tan religiosos seamos, qué tanto conozcamos de la palabra de Dios, qué tanto vayamos o no vayamos a la iglesia. Dios siempre va a examinar el corazón. Si el corazón no está derecho delante de Dios, todo lo demás va a ser en vano. Y por eso dimos una cita la ocasión pasada, Hebreos 13:9, donde dice de que no nos dejemos llevar, arrastrar por diversas y extrañas enseñanzas o doctrinas, sino que afirmemos el corazón con la gracia de Dios, porque realmente es lo único que podemos hacer para afirmar o para enderezar nuestro corazón, para circuncidar nuestro corazón, para que podamos entrar y permanecer en el pacto, en el nuevo pacto que el Señor Jesucristo firmó con su propia sangre hace 2000 años y que todavía está vigente, el pacto de la gracia, que es en el que vivimos. Entonces el profeta Elías nos sirve como ejemplo para ver dónde estamos, qué tipo de cristianos somos, qué tipo de personas somos y hacia dónde vamos caminando, si vamos caminando o no. Sí, hay que usar la honestidad y la sinceridad para examinarnos, porque puede haber muchas cosas que solamente nosotros y Dios las sabemos. Podemos engañar a la gente, incluso a la más cercana, pero a Dios no. Y cuando se llegue ese evento, en ese momento que llamamos el arrebatamiento, según primer libro de Corintios 15, 50 al 55, el apóstol le dice a los corintios, he aquí les digo un misterio, no todos dormiremos, no todos moriremos, en otras palabras, pero todos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos cuando suene la trompeta final. Los muertos en Cristo, no cualquier muerto tampoco, los que murieron en Cristo, los apóstoles y muchas personas de los primeros siglos cristianos y de todos los tiempos del Antiguo Testamento también, porque ellos murieron con la mirada hacia Cristo cuando viniera y nos redimiera. Y después el libro de Efesios, el apóstol San Pablo escribió y dijo de que cuando el Señor murió y descendió al Seol, dice, se llevó cautiva la cautividad, aquellos que estaban allá esperándolo, se los llevó y se los llevó hasta el cielo, o sea que están esperando la redención del cuerpo también, igual que nosotros. En un abrir y cerrar de ojos, dice, seremos transformados. En el libro de Tesalonicenses, el primer libro y el segundo libro de Tesalonicenses, el apóstol también le habló a esta gente y les dijo, porque el día del Señor no vendrá sin que primero venga esta apostasía, esta rebelión, dice, y se manifieste el hombre de pecado, el anticristo, el hijo de perdición. Le dan muchos nombres diferentes según la Escritura. El anticristo es más conocido como el anticristo, alguien que se opone a Cristo y que al mismo tiempo trata de imitar a Cristo. Dice que se va a manifestar cuando esta apostasía llegue a su colmo. Y tenemos que estar listos porque según la parábola de las 10 vírgenes, capítulo 25 de Mateo, solo, según lo que el Señor dice ahí, la mitad de las personas solamente van a estar listas y van a entrar a las bodas con el novio, según lo que nos dice ahí la parábola. Así que tenemos que estar listos. Y hoy en día es uno de los mensajes que más se predica y que más se enseña. Y hemos dicho de que hay que tener mucho cuidado porque también hay mucha confusión hoy en día. Uno tiene que escudriñar todos los días, hay que estar en oración constantemente. El Señor habló a la iglesia cristiana desde su principio. Los 2000 años de era cristiana que llevamos, el Señor desde el principio habló. En el libro de Apocalipsis aparecen las cartas que envió a las 7 iglesias a través del apóstol San Juan. Le dijo, escribe a la iglesia de Éfeso. Y allí entonces el Señor habla todo lo que ve a la iglesia de Éfeso, que es un periodo de tiempo, desde el comienzo de la era cristiana hasta 100 años, 200 años más o menos. Les dice lo que ve el Señor de bueno en ellos y lo que no, y les dice, has dejado tu primer amor, arrepiéntete
y vuélvete a ese primer amor. Y así a todas las iglesias, son 7 iglesias a las que les habla. Y en este tiempo creemos que es a la iglesia de Filadelfia y que pertenecemos, los que creemos que estamos listos para ese evento del arrebatamiento, que pertenecemos a esa iglesia de Filadelfia. Y vea cómo el Señor se define ante esta iglesia. Cuando comienza la carta a escribir, le dice: yo soy el santo y el verdadero. Si usted se recuerda, ya ha leído o ha escuchado de que en Mateo capítulo 24 los apóstoles le preguntaron cuáles van a ser las señales de tu venida. Y lo primero que les dice el Señor es: vean, tengan cuidado de que nadie los engañe, porque van a venir muchos en mi nombre, muchos anticristos, muchos engañados, incluso dentro de la misma iglesia cristiana. El apóstol San Pablo le escribió en el libro de Hechos, cuando fue a Roma, cuando se despidió de la iglesia que estaba en Jerusalén en ese entonces, les dijo: tengan cuidado, perseveren en la doctrina que han aprendido, perseveren en el temor de Dios, porque de entre ustedes mismos se van a levantar gente con apariencia de oveja, pero van a ser lobos rapaces. Les dijo: de entre ustedes mismos, si no tienen cuidado, el diablo los va a engañar y en vez de ser ovejas se van a convertir en lobos rapaces. Y conforme ha pasado en la iglesia, en la historia, vemos que así es. Por eso el Señor acá, la iglesia de Filadelfia, nos dice: yo soy el santo y el verdadero. En otras palabras, vivan el estilo de vida que yo quiero que vivan, que es necesario vivir un estilo de vida alejado del pecado, de la maldad, de la corrupción que hay en el mundo, de todo tipo de iniquidad. Vivan en santidad para que puedan darse cuenta que yo soy el verdadero y no los vaya a engañar nadie más, porque van a venir muchos en mi nombre que incluso van a hacer señales que van a poder engañar incluso a personas que creen que están preparadas, dice, pero si no viven el estilo de vida de santidad que yo demando, pueden ser engañados. ¿Por qué el Señor quiere que vivamos en santidad? Porque vivir en santidad es equivalente a vivir en luz o bajo la luz de la palabra de Dios. Y cuando uno vive rodeado de luz y en la luz, uno no tropieza, porque uno puede discernir todo lo que está alrededor de uno. Puede saber qué tipos de personas están alrededor de uno. Uno puede oír y discernir qué es lo que uno está oyendo, qué es bueno y qué es malo, qué viene de Dios y qué no viene de Dios. Uno puede ver claramente qué está pasando alrededor. Vivir en santidad es como vivir en luz. Pero no vivir en santidad, vivir en pecado, en maldad, en iniquidad, y no preocuparse por su alma, no nacer de nuevo, conformarse con la religión tradicional y seguir en el pecado, es equivalente a vivir en tinieblas, es equivalente a vivir en la oscuridad. Y en la oscuridad, escuche, ahí el diablo es muy bueno, es su terreno por excelencia para engañar a cualquiera, por muy preparado, muy inteligente, muy dotado que esté en este mundo. Ese es su terreno de él. Fácilmente engaña a cualquiera, porque él es el Dios de la oscuridad, de las tinieblas, y cualquiera que vive en ese ambiente fácilmente puede ser engañado. ¿Entiende? Por eso el Señor Jesús le dice a la iglesia de Filadelfia, capítulo 3 del libro de Apocalipsis: yo soy el santo y el verdadero. Pero ustedes no van a saber quién es quién si ustedes no viven en santidad, porque Dios es santo y por lo tanto quiere que vivamos en santidad. Seguimos avanzando entonces y usamos al profeta Elías como ejemplo. Ya hablamos de que salió juntamente con el otro profeta Eliseo de Gilgal, de la vergüenza, de lo propio, de andar viviendo en los deseos de la carne y conformarse a vivir y operar, caminar en la carne, porque eso siempre lo va a dejar a uno en vergüenza. Nadie que jamás se conforma con vivir en la carne va a quedar bien o va a acabar bien. Hay caminos que al hombre le parecen caminos derechos, pero al final son caminos de muerte. Y vivir en la carne muchas veces parece que todo va bien, pero al final termina todo mal. Así que no importa cómo se ve al principio, sino cómo terminan las personas. Ya cuando van acabando en un camino torcido y malo, puede ser demasiado tarde para reaccionar. Por eso Jesús dijo: yo soy el camino, vengan a mí. No hay necesidad de que se anden arriesgando a meterse en caminos que parece que están bien, pero están torcidos y lo único que van a traer es muerte. Eso es dejar a Gilgal atrás. Nos movemos hacia Betel porque Dios le dijo a Elías, ya que esta es
creemos que esta es la ruta de escape que Dios le mostró a Elías antes de levantarlo. Salieron de Gilgal, ahora van a Betel. Dios le dice a Elías, muévete a Betel. Y Elías le dice a Eliseo, mira, quédate aquí en Gilgal, porque Dios me ha mandado a Betel. Y Eliseo le dice, vive Jehová y vive tu alma de que no te voy a dejar, yo voy contigo. Y esa debe ser la actitud de cualquier cristiano. Hay gente que le va a decir, confórmate con esa vida que vives de pecado, de maldad, de vergüenza y de todo eso. Quédate en Gilgal, dando vueltas ahí sin sentido. ¿Verdad? Pero usted tiene que ponerse firme igual que Eliseo. Decir, bueno, pase lo que pase, yo me muevo a Betel, sigo avanzando. Y entonces se van a Betel. En Betel entonces hay que ver qué pasa en Betel. En el libro de Génesis, en el capítulo 28, vea cómo comienza la historia esta de Betel. Y voy a leer algunos versos. El capítulo 28, verso 15 dice, todo el capítulo 28 habla de esta ciudad de Betel y lo primero que se habla de Betel en la palabra de Dios y tiene que ver con Jacobo, Israel, quien primero era Jacobo, hijo de Isaac, nieto de Abraham. Dice la palabra de Dios en el capítulo 28 y verso 10, dice, salió pues Jacobo de Berseba y fue a Harán. Y llegó a un cierto lugar y durmió allí porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó, o sea, se fue a dormir y después de que durmió, dice, tuvo este sueño y soñó. Y he aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Dice, y también dice, aquí Jehová estaba en lo alto de ella y le habló y le dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, de tu padre, el Dios de Isaac, y la tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. En el verso 15 dice, he aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho todo lo que te he dicho. Verso 16 dice, y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Aquí comienza entonces la historia de esta ciudad que se llama Betel. Jacobo deja a su familia atrás y va a buscar la vida y dice que en un lugar ya de noche va y se duerme y pone unas piedras ahí de cabecera y empieza a tener este sueño. Dice que ve una escalera que sube del cielo, que sube de la tierra al cielo y ángeles descienden. Y en lo alto de la escalera dice que ve al Señor Jehová de los ejércitos. Y Dios le habla y le dice, hey, no tengas temor, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, de Isaac, su padre. Dice, a ustedes he prometido que les voy a dar esta tierra, esta es la tierra prometida. Dice, así que Dios hace un pacto con él y reafirma las promesas que él hizo a su padre y a su abuelo Abraham. Y de ahí entonces despierta el hombre de su sueño y dice, este es un lugar muy terrible. Dice, yo no sabía, pero esto realmente es casa de Dios y puerta del cielo, porque aquí he visto a Dios, me habló, he visto que aquí en el mundo espiritual entonces tiene que entender de que realmente el sueño que tiene Jacob es una ventana que Dios le permite ver hacia el mundo espiritual. En el mundo, claro, con ojos físicos no se puede lograr esto, porque nuestro cuerpo, nuestro físico fue hecho para este mundo, fue hecho para que en este mundo, no para en el mundo espiritual. El mundo espiritual sí puede ver hacia este mundo, porque así Dios lo diseñó. Pero nosotros con este cuerpo físico no podemos ver al mundo espiritual, a menos que Dios nos lo quiera mostrar aquí, como en este caso en un sueño a Jacobo. Y entonces por eso dice, esta es casa de Dios y puerta del cielo. Betel entonces ahí y ese es el lugar donde él duerme, se llama Betel. Pero antes le llamaban Luz también, esta ciudad. Y Luz no es luz, tenemos en español luz, sino que luz en el idioma original significa almendro.
Pero total de que aquí él le llama Betel porque dice, es casa de Dios y puerta del cielo. Y acuérdese que Elías entonces de llegarse a Betel, o sea, dejando ya el mundo con su carnalidad, con su estilo de vida pecaminoso, una persona que venga a Cristo se tiene que mover hacia, o sea, ir a la casa de Dios. Vean, que yo creo que esta enseñanza aplica muy bien en nuestros días porque esta pandemia o epidemia que ha venido sobre todo el mundo, una de las cosas que ha afectado a los seres humanos es que especialmente a la gente cristiana, los templos o los edificios, muchos todavía están cerrados y la gente no regresa y mucha gente no ha regresado a sus iglesias porque por lo mismo que hemos estado hablando de que Dios permite que pasen cosas cuando nosotros no nos portamos bien. En segunda de Crónicas, capítulo 7, verso 14, el Señor le habló al pueblo de Israel y les dijo, si el pueblo que es llamado por mi nombre se humillare delante de mí y reconociera su pecado, dice, y vinieren y oraren en esta casa, ese yo iré desde los cielos, sanaré, les perdonaré su pecado y sanaré su tierra, dice. Eso fue dicho cuando el rey Salomón construyó el templo en Jerusalén, el primer templo. Lo santificaron y lo dedicaron a Dios y Dios se agradó de eso y por eso les dijo, si un día este pueblo me desconoce, rechaza mi palabra, mis leyes, mis estatutos, dice, y yo permitiere hambre y yo permitiere también epidemias, pestilencias en la tierra, dice, pero si este pueblo reconoce su pecado y se arrepiente y vienen y oran en este lugar, dice, yo voy a oír desde los cielos y les voy a perdonar su pecado y los voy a sanar. Es exactamente lo que está pasando hoy en día. El Señor ha permitido que esta epidemia le afecte a toda la gente, incluyendo a la gente cristiana, cuando no debería de ser así. Porque nosotros, vea, estamos hablando de Elías. El profeta Elías, aquí va algo que es muy bueno para las personas que quieran crecer en fe, que quieran escapar y que quieran estar listas para ese evento del arrebatamiento. Porque se trata de vivir la vida que Dios manda mientras estamos aquí y estar listos. No estar esperanzados como mucha gente para ver si de casualidad llegan aquel día. No, porque en un abrir y cerrar de ojos se va a cerrar esa ventana, esa puerta. Y muchos van a reaccionar ya tarde. Es mejor vivir todos los días en el temor de Dios, creciendo en gracia y en conocimiento, en un ritmo espiritual y no subir y bajar cada semana, cada mes, cada día, no sé. Vivir como este Elías, que vivía firme. Y este Elías, fíjese, aquí está lo de este profeta. Él no vivía entre la gente. Él no vivía preocupado por el estilo de vida que vivía la gente de casas, de carros, de cosas materiales, porque él ni siquiera vivía entre la civilización. Él vivía en cuevas, vivía allá en las montañas, en los cerros, alejado de la civilización. Y cualquiera diría que era como un ermitaño que no sabía nada, pero era el hombre más actualizado de la situación que se vivía. No estaba preocupado por nada material para empezar. Fíjese, sin embargo, él tenía la llave de la economía. Él no estaba preocupado por la economía de aquel entonces. Sin embargo, él tenía el control de la economía. Él no estaba preocupado por la política de aquel entonces. Sin embargo, él tenía el control de la política. Él no estaba preocupado por la religión de aquel entonces. Sin embargo, él tenía control de la religión de aquel entonces. ¿Cómo es eso? Por lo que ya hemos hablado. Este hombre era un hombre que tenía poder. Este no era cualquier individuo ahí nomás perdiendo su tiempo, cerrando iglesias, abriendo templos para nada, haciendo de la casa de Dios una cueva de ladrones, algo sin valor, sin importancia, porque el verdadero templo después de todo somos nosotros mismos, como le dice el apóstol San Pablo a los Corintios y en otras cartas. Vosotros sois el templo de Dios, así que si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo va a destruir a él. Tenemos que cuidar este templo, tenemos que saberlo tratar, vivir en santidad de la verdad, para que Dios se agrade de nosotros. Y así como nosotros adornamos nuestras casas y nuestros templos, especialmente usted es católico, hay iglesias católicas
hermosísimas, bien adornadas por dentro. Hasta oro tienen algunos templos y catedrales católicas. Pues así quiere Dios que esté su vida, porque su vida, usted, es mucho más importante para Dios usted que las catedrales y los templos que puedan haber muy bonitos y adornados. En California hay un templo que incluso está hecho de puro cristal, la catedral de cristal le llaman, una joya arquitectónica, pero eso para Dios no significa nada. Si las personas que van allí viven en corrupción y en pecado, el verdadero templo somos nosotros. Y así como limpiamos y adornamos nuestras casas y nuestros templos hasta con oro, pues si lo hiciéramos en nuestra vida, Dios estaría de lo más feliz y contento, porque a nosotros nos gusta vivir en esos lugares. Pues así Dios, el Espíritu Santo, quiere vivir en nosotros, en templos limpios, que le agraden, bien adornados, bien cuidados. Elías era un verdadero templo, porque su vida de él no era tan preocupado por las cosas materiales, por la política, por la religión, todo eso. Él tenía control de todo eso. ¿Por qué? Porque era un hombre que puso a Dios como prioridad día y noche. Y no se conformaba con orar, como dicen por ahí muchos, 5 minutitos, 10 minutitos. Cualquier cosa que pasa, dicen los pastores, dicen los líderes, sí, hermanos, hay que orar, pero eso ya lo dicen como una costumbre, como algo que realmente no es importante, porque fíjese, hoy en día es cuando más conocimiento hay de la palabra de Dios. En hebreo, en griego le pueden dar clases, pastores, líderes espirituales, le pueden enseñar en muchos idiomas de la historia que usted quiera. Y hay mucho conocimiento, muchísima gente. Sin embargo, usted sabe bien que hoy en día es cuando más apostasía, más alejamiento, más enfriamiento, más indiferencia hay en la iglesia cristiana. Porque en este momento nos dirigimos más que nada a la gente cristiana. Es cuando más frialdad hay. ¿Cómo es eso? Que debían estar mejor en la iglesia porque está con mejor conocimiento, hay más apostasía. ¿Por qué? Porque cuando no hay espíritu de nada sirve el conocimiento. Lo que dijo el apóstol Pablo también. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Porque el conocimiento sin espíritu lo único que va a hacer es envanecer, enorgullecer. Pero acá está Elías, fíjese. Él tiene control de la religión porque él retó a los 450 profetas de Baal. Y vamos a revisar la Biblia y lea todo esto. Fue y lo retó. Y él les dijo, invoquen a su Dios para hacer el sacrificio y que les conteste ustedes primero. Los profetas de Baal pasaron hasta horas clamando a su Dios, hasta se rajaban la piel para que les contestara a su Dios y nunca les contestó. Elías dice que incluso hasta se burlaba de ellos. Decía, llámenle más fuerte, que a lo mejor está dormido. Tal vez anda de viaje, anda de vacaciones. Llámenle. Y se burlaba de ellos. Imagínense por qué, Elías, porque él ya había atado al hombre fuerte, él ya había pasado días, horas, tal vez semanas en oración para atar al hombre fuerte y para que Satanás no tuviera nada que ver y quedaran ellos en vergüenza y mal. Y así aclararle al pueblo quién era Dios. Él tenía control de la religión. Él comenzó a acabar con todo ese satanismo en ese entonces. También tenía control de la economía porque él le dijo al rey y a la gente de aquel entonces, como hemos vivido mal delante de Dios, por mi palabra les juro que no va a llover 2 años y medio. Y no llovió. Y dígame, cuando no hay agua, ¿de qué sirve tener dinero? Cuando no hay agua, ¿de qué sirve tener carros, casas, todo lo que usted quiera imaginarse en lo material? ¿De qué sirve si no hay agua? Sin el agua no puede haber ningún tipo de vida, ni de animales, ni de humanos, ni de nada. Él tenía el control de la economía. Por eso la NASA de Estados Unidos, que dicen que en esas expediciones que mandan a Marte, no sé a dónde más, lo que van buscando es agua, porque saben que si hay agua en algún planeta, puede haber vida. Pero en vano andan buscando porque no hay. Si a veces aquí en la Tierra no hay. Él tenía el control de la economía, porque les dijo no va a llover y sin agua todo se acaba. Hasta que volvió a orar y volvió a llover. ¿Ve? Él tenía el control de la economía y también tenía el control de la política, porque él se enfrentó al rey Acab y a la mujer de él, una mujer satanista, Jezabel. Le servían a Satanás. Estaba entremezclada la religión y la política.
Él se enfrentó a ellos y los retó y les dijo de qué iban a morir y cuándo iban a morir. Y cuando lo mandaron a buscar a Elías, dice que mandaron 50 soldados a que lo buscaran. El rey los mandó. Y cuando fueron, dijeron, hey, tú eres el profeta Elías, Dios, siervo de Dios. Y él les dijo, bueno, pues si ustedes creen que soy siervo de Dios, que caiga fuego del cielo y los consuma. ¿Eh? Y consumió a esos 50 soldados. Él controlaba la política también. Y sin embargo, él no andaba envuelto en nada, preocupado por nada. ¿Por qué? Porque el hombre tenía poder. El hombre buscaba a Dios de día y de noche. Se arrodillaba. Hoy en día la gente con 5, 10, 15, media hora que ora, creen que ya son una santa. Cuando que el Señor Jesucristo dice claro, los apóstoles cuando le iban a hacer, por lo menos una vez para que no caigan en tentación. Hicieron caso y allí todos corrieron para pusieron no resistieron. Pedro allí todos los demás, no, si hasta la muerte vamos a ir contigo, no te vamos a dejar solo. Que tanto gallo 3 veces me vas a negar, Pedro. Y ese es el llamado que terminamos negando al Señor por nuestra vida. Así que nos movemos a Betel porque Betel es casa de Dios y puerta del cielo, y eso es lo que Dios quiere, que no regresemos a los edificios de hambre, fría, sino que hagamos de la casa de Dios, aquí lo que dijo Jacobo cuando tuvo este sueño, sea un lugar donde Dios se manifieste, donde puedan descender y ascender ángeles que nos atiendan, que nos ayuden con la carga, porque Elías, vea que se enfrentó a esos 450 profetas del satanismo y eso no es nada de fácil. Hoy en día el mundo está muy satanizado y va creciendo eso. Y el enemigo está ganando mucha ventaja, especialmente entre esta pandemia. Pero tenemos que hacernos el propósito de regresar a la casa de Dios. Vea lo que dice el Salmo 133. Voy a leer para que vea por qué es necesario que regresemos a los templos a orar y a reunirnos como iglesia. Es un salmo muy pequeño, pero lo voy a leer para que vea por qué es necesario que lo hagamos. Dice, Salmo 133 dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de las vestiduras. Es como el rocío del monte Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí enviará Jehová la bendición y la vida eterna. Salmo 133 está hablando, dice, qué bueno y qué delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, no nomás como explicamos la semana pasada en el libro de Hechos, que eran de un corazón y de una alma, y oraban y todo lo que pedían Dios se los concedía porque eran como una sola persona y salían de acuerdo desde su corazón. Aquí el Salmo 133 dice, qué bueno y qué delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, dice, porque es como el rocío del monte Hermón, dice, y como la unción que le ponían al sacerdote Aarón, dice, en la cabeza y descendía hasta las barbas, hasta las vestiduras, la unción de representación del Espíritu Santo. Dice, porque allí, dice, en ese lugar, cuando pasa eso, dice, allí Dios va a enviar la bendición y la vida eterna. Por eso es necesario que regresemos a la casa de Dios, pero como debe de ser, que se cumple esto que dice aquí en el Salmo 133. No lleguemos solamente a llenar un espacio, una silla allí, no. Que lleguemos y hagamos de lo que es la casa de Dios y puerta del cielo, porque mucha gente tiene mucha necesidad y tenemos que hacer nuestro trabajo como iglesia, como cristianos, de ser la luz del mundo y la sal de la tierra. Así que aquí estamos en Betel, la próxima semana vamos a seguir hablando porque no podemos permanecer en Betel. En Betel más adelante pasa algo que nos obliga a movernos hacia Jericó. Y es de lo que vamos a hablar la próxima semana. Pero antes queremos hacerle la invitación para que acepte a Cristo como Señor y Salvador. Si usted no lo ha aceptado en este momento, es su oportunidad. No tiene que entender todo ni saber todo. Acuérdese que Dios quiere que todos los hombres seamos salvos y vengamos al conocimiento de la verdad. Primero salvos y luego aprender lo mejor que podamos. Así que si usted quiere aceptarlo, diga, Señor, te acepto en este momento como mi Señor y mi Salvador. Sé que diste tu vida por mí hace 2000 años. Quiero vivir para ti, para que pueda yo escapar de todo lo que vendrá. Ayúdame a vivir el estilo de vida de santidad que tú demandas, de vivir en la verdad y en la justicia que tú demandas. Gracias te doy por dar tu vida por mí.
Y gracias en este momento por bendecirme y ayudarme. En el nombre de Jesús, gracias te damos. Si usted ha hecho esta oración, dice la palabra de Dios que he aquí las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Aunque no experimentamos nada ni sintamos nada en el momento, Dios empieza a manifestarse, lo hemos hecho de corazón. Y lo dejamos con esta enseñanza para que medite y se prepare y sírvale a Dios, porque esto ya no va para mucho tiempo y tenemos que prepararnos. Así que Dios lo bendiga y hasta la próxima.